Estamos tan acostumbrados a contemplar el mar rugiendo contra la costa que pensamos que todo el océano se comporta de la misma forma, como una masa malhumorada y muchas veces enfurecida. Nada más lejos de eso, porque mientras la cólera del mar se desata allá arriba, a sus entrañas apenas llega un sordo murmullo. Mientras arriba el oleaje levanta rociones de espuma blanca que parecen la rabia del océano, en el interior esa furia se percibe como un lejano contratiempo que sucede en las alturas, en esa superficie que es el único punto del mar alterado por los vientos. Aquí adentro, todo eso parece distinto, lejano y desde luego poco recomendable. Y así es, porque por muy violenta que sea la tempestad, esta apenas cala unos centímetros, unos pocos metros de la capa superior de agua. En cuanto se desciende, la tranquilidad es absoluta, pues aquí está el reino más estable del planeta. Por descontado, mucho más sosegado que la tierra firme, asolada por terribles azotes como el viento, la lluvia, la nieve y otros incómodos meteoros. Sin embargo, para hablar del mar, es necesario empezar por su superficie, por esa lámina uniforme que ocupa las 2/3 partes de todos los territorios del globo. Porque inmediatamente bajo ella se desencadenan acontecimientos de gran trascendencia, ya que este nivel es el más influido por la luz solar y donde tiene lugar la fotosíntesis. Y por esa razón, las mayores acumulaciones de vida marina se producen precisamente en los primeros estratos del océano, en las zonas cercanas a la costa de la plataforma continental. Aquí es donde existen las grandes concentraciones, el abigarrado lugar en el que el medio marino despliega una imaginación biológica desbordante, rayana en lo incomprensible, lo que con toda justicia y sin exageración alguna le hace merecer el título de océano viviente. El mar es un espacio intensamente ocupado, donde todos se vigilan unos a otros. Aquí no hay amigos que valgan, y cada cual tiene que velar por sí mismo. La primera obligación, pues, es protegerse de los demás, y el método más sencillo para eso es esconderse, como hace este tímido gobio, que apenas se atreve a asomar la cara en la entrada de su pequeña cueva. Lo mismo debe pensar este foronídeo. Hay otros que conjugan la seguridad del hogar con el ansia viajera, y para eso llevan la casa a cuestas, como hace el cangrejo ermitaño. Sin duda, hace mucho tiempo que los ermitaños inventaron el coche con caravana, esa forma de viajar de los que prefieren ahorrarse el hotel. En el mar hay muchos paisajes distintos, y cada criatura marina ha aprendido a adaptarse al específico medio que habita, a utilizarlo a su favor. La coloración de la raya, por ejemplo, le hace pasar casi desapercibida sobre el suelo arenoso. Aunque sin duda, si se trata de vivir en la arena, lo mejor para escabullir el bulto es enterrarse en ella, como hace este cangrejo, que utiliza las pinzas para cavarse su propia trinchera. O como hace la faneca brava, que con unos cuantos movimientos del cuerpo en pocos segundos se fabrica una cama. No obstante, dejará al aire la espina, no sea que alguien tenga la mala ocurrencia de pisarle. ¿Recuerda alguien el agudo dolor de su picadura al bañarse en la playa? Sí, decididamente, si se tiene a mano un suelo de blanda arena, lo mejor es esconderse en ella. Basta con dejar un hueco para que los órganos respiratorios permitan absorber el oxígeno del agua. La luidia, o estrella de 7 brazos, es otro de quienes emplean el medio arenícola para desaparecer, pues tiene un cuerpo blando demasiado frágil y demasiado llamativo como para exponerlo. Los nasáridos son otros conspicuos enterradores de sí mismos y en cierto modo también de los demás, como luego veremos. Estos caracoles cavan su plaza bajo el fondo y allí permanecen hasta que sus órganos sensoriales les indiquen la presencia de comida.
Disimular el propio cuerpo es una máxima impresa en casi todos los animales marinos. Es decir, lo opuesto a lo que hacen los peces de la imagen, de coloración estridente. Este sí sigue bien los cánones del mar para no ser atacado. No destacar, pasar desapercibido. Bueno, los cánones del mar y los de la tierra. El maestro de la técnica del camuflaje es el rodaballo. Para reposar se cubre de arena mediante unos cuantos coletazos y así se convierte en un simple parche del suelo arenoso. El camuflaje le sirve tanto para defenderse como para espiar a sus posibles presas, a las que avista con los periscopios de los ojos, las únicas protuberancias que quedan visibles en este pez que parece la encarnación viva de la arena. En el mar hay artistas consumados del camuflaje. El cangrejo ermitaño no solo lleva la casa encima, sino que además le gusta recubrir el tejado con algas y vegetación marina, de modo que cuando se retira a dormir es casi imposible distinguirlo del paisaje circundante. Y algo semejante puede decirse del centollo. Él ha decidido no soportar la pesada rémora de la casa a cuestas, al fin y al cabo, toda una gravosa hipoteca para desenvolverse con libertad, pero también ha resuelto el problema del camuflaje. Su caparazón rugoso le permite ir anclando en él las algas flotantes que va encontrando por el camino, así que al final el centollo es una especie de bosque ambulante que pasa desapercibido en unos fondos ricos de vegetación. A la hora de protegerse, el erizo de mar se comporta de una manera mucho más elemental. Nada de ir recogiendo algas como si fuera un camión de basura. El erizo es un gran aficionado a los sombreros y los obtiene gratis porque en el fondo del mar hay muchas conchas vacías. Basta con tomarlas y adosarlas a las espinas. ¿Y quién puede pensar que ahí dentro se esconde un erizo? Las volandeiras tienen tantas dificultades de movimiento como los erizos, pero también deben defenderse en este medio proceloso que es el océano. Y para ello han ideado un mecanismo sumamente original. Su gran enemigo es la estrella de mar, que deambula por el fondo en constante búsqueda de moluscos. Cuando los ojos primitivos de la volandeira detectan la proximidad de una estrella, contrae al máximo los músculos y entonces... Sin embargo, nada tan eficaz en los reinos marinos como la publicidad. Anunciarse mediante un par de hermosas defensas ostentosamente desplegadas, sistema que emplean una gran cantidad de criaturas del mar, como las cigalas, y que se revela como un método defensivo altamente eficiente. Y si no, véanse estas imágenes de una nécora acosada nada menos que por el pez rey. La exhibición de pinzas es un mecanismo realmente disuasorio, y para superar tamaña barrera hay que pensárselo dos veces. Que se lo digan a esta Galatea, con quien la madre naturaleza ha sido generosa, proveyéndola de una buena pareja de tenazas. El mayor deseo de este grupo de chaparelas sería hincar el diente en la sabrosa carne que atesora la Galatea. Pero, caramba, ¿quién se atreve primero? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ya está bien, parece pensar la Galatea que, aunque se siente segura, tampoco es agradable verse rodeada por un enjambre de moscones. Sí, los seres marinos son extremadamente precavidos y toman infinitas precauciones antes de lanzar un ataque, como saben muy bien los pescadores de caña cuando ven a los peces revolotear alrededor del cebo sin decidirse a acometer. Milenios de experiencia les han enseñado que en el mar las apariencias engañan. Porque hay casos que demuestran que no siempre basta con hallarse bien pertrechado.
La pequeña Galatea de antes encuentra su talón de Aquiles a pesar de las pinzas. Porque una cosa es enfrentarse a un bando de tímidas chaparelas y otra a vérselas con una cabra de mar, se entiende, provista de una boca a prueba de pinzas. Ni siquiera es suficiente a veces con poseer las mejores armas posibles. Pocos individuos hay tan fuertemente equipados como el bogavante. Posee unas defensas envidiables, ante cuya visión cualquier enemigo desistiría. Quizás sea un exceso en la propia seguridad lo que haga al bogavante adentrarse en territorios poco conocidos. ¿Quién sería capaz de atreverse con él? Pero si hay algo que enseña el mar, es que siempre hay una especie más poderosa en la escala biológica. En este caso, el pulpo, para quien las temibles tenazas del bogavante apenas son un pequeño obstáculo interpuesto ante las carnes más exquisitas del océano. Vale la pena la ligera incomodidad de un bogavante debatiéndose dentro del cuerpo, con tal de paladear un bocado tan delicado. Los crustáceos tienen en común lo sabroso de su carne con el hecho de recubrirla por entero de una coraza protectora, que equivale a una armadura como la que usaban los caballeros medievales. Vestido de esta guisa, la cigarra de mar puede pasearse con pocos problemas por los fondos rocosos y azulados de las aguas mediterráneas. Henos aquí otro acorazado de las profundidades, pariente cercano de la cigarra, la langosta. Si no fuera por su escudo, los voraces depredadores que pueblan el mar no dejarían rastro de su apetitoso abdomen en poco más de un minuto. Y no lejos de la langosta, como un barco varado en las profundidades, otro caballero de armadura, la nacra o nécora, que en realidad es un mejillón gigante de casi 1 metro de altura. Deja abierta una pequeña abertura para filtrar el agua y retener el alimento, y curiosamente, el mejillón común, siendo 10 veces más pequeño, filtra 10 veces más cantidad de agua cada día que la nacra. Los habitantes del mar han aprendido a poner las cosas difíciles a todos los depredadores. A un caparazón se le agregan espinas, y ya tenemos a un erizo envuelto en un haz de puñales. Los peces pequeños utilizan un método de defensa distinto. Ellos no poseen gruesos caparazones, y por eso se juntan en grandes bandadas, porque el número hace difícil la selección de una pieza concreta y confunde y despista a los atacantes. Es el mismo sistema que utilizan muchas aves terrestres. La simple apariencia de un individuo es un eficaz instrumento contra las tentaciones depredatorias. El cabracho posee un aspecto feroz, una cara terrible y una piel hirsuta y espinosa que le sirve tanto para mimetizarse entre las rocas como para ahuyentar a posibles enemigos. De un sujeto semejante, más vale mantenerse a distancia. Del rico arsenal de técnicas defensivas que despliegan los animales marinos, quizá la más original sea la del pulpo. Ya le hemos visto como carnívoro feroz y poco temeroso, pero el singular pulpo posee muchas otras facetas, a cual más extraordinaria. Ahora le vamos a contemplar en otra de ellas, la de su sistema de defensa. Cuando el pulpo se siente acosado, recurre a una técnica que parece salida de un centro de espionaje altamente sofisticado. Lanza un chorro de tinta y utiliza la cortina de humo para escabullirse entre las aguas. ¿Se puede pedir más?
Pues sí, el mar es capaz de superar algo así. Hay un no va más en cuanto a las técnicas de autodefensa, y lo va a demostrar la holoturia, llamada por otros nombres cohombro y pepino de mar. Por el momento reposa tranquilamente en el fondo, pero la irrupción de una nécora nos va a deparar la oportunidad de ver a la holoturia en acción de protección. No sabemos las intenciones de la nécora, pues entre los platos de su menú no suele figurar el pepino de mar, pero el caso es que este se siente más bien incomodado por su presencia. Como le ocurre a todo ser viviente, la paciencia del cohombro tiene su límite, y al final no va a tener más remedio que obsequiarle con el regalo que reserva a los huéspedes no invitados. Comienza a fluir unos filamentos blancos, de condición altamente pegajosa, y para cuando la nécora los nota encima ya es tarde. Se encuentra literalmente maniatada por un ovillo de hebras adherentes, del que le será casi imposible zafarse. Los filamentos no afectan en cambio a la irascible e insociable holoturia, que una vez que termina su trabajo, afloja la presión que le mantenía sujeta a la roca y se deja arrastrar por la corriente, abandonando tan áspero escenario y dejando a la pobre nécora envuelta en su particular pesadilla. Así que los océanos ofrecen un manual completo de técnicas de defensa, activas y pasivas, pero si la primera obligación de todo ser vivo que habite aquí es no ser comido, la segunda obligación es comer. Y aquí también el mar es un escaparate que exhibe un muestrario casi infinito de posibilidades. La forma más sencilla de comer sería esa: acercar la boca a un lugar donde haya alimento y tomarlo, como hacen estas salpas en la pradera de Posidonia. Pero esto es demasiado elemental, demasiado simple para un teatro tan complejo y sofisticado como es el mar. Antes de ver comer a la sepia, un instante de atención hacia ella, porque la sepia es un ser en verdad especial. Véanse los arcos que adornan sus ojos y cómo tiene la facultad de cambiar su color. Verde y amarillo, ahora naranja, de repente azul. Otra vez verde y amarillo. Este animal fabuloso también se limita simplemente a atrapar los animales que le salen al paso, incluso animales de una envergadura notable y provistos de respetables defensas. Con el balano o bellota de mar comienzan las sutilezas a la hora de comer. En las aguas existe mucha materia orgánica en suspensión, y el balano se nutre de ella, extrayendo su particular tenedor para atrapar al vuelo las sustancias planctónicas. Otro comedor de plancton es el espirógrafo. Este gusano tubular, cuando advierte la presencia de alimento flotando, despliega un penacho altamente especializado. El penacho, además de bello, es sumamente útil, pues haciéndolo girar captura las sustancias microscópicas suspendidas en el agua que resbalan por los brazos y, como a través de un macabro laberinto, terminan en el aparato digestivo del espirógrafo. Si el balano empleaba un tenedor para comer, este cangrejo del fondo utiliza unas pinzas. Son muy fuertes y con ellas da vueltas y vueltas al nasárido con mucha más delicadeza de la que predica su tosco aspecto. Y no cejará hasta que, por las buenas o por las malas, pueda acceder a la carne escondida. En el mar abundan los suelos arenosos, y la arena alberga mucho alimento, porque aquí se depositan todos los sedimentos que descienden a lo largo de la columna del océano. Debido a ello, hay seres que se nutren de las arenas, porque si existe una ley universal en el mar,
es que allí donde hay un recurso disponible, hay alguien con el diseño preciso para aprovecharlo. Uno de estos seres es el salmonete. Podrían pasar por los zahoríes de las profundidades, pues como ellos, también utilizan una horquilla para rastrear. Solo que si los zahoríes buscan agua, los salmonetes, crustáceos y gusanos, revolviendo el fondo con sus barbas sensibles. Aquí tenemos a la trigla o vejel, otro rastreador. Su aleta pectoral termina en una suerte de dedos que le sirven para avanzar y para rastrillar el fondo. Otra manera de alimentarse es la de las nasas. Estas caracolas marinas son el equivalente de los buitres terrestres, pues se nutren de los cadáveres. Así que un cuerpo cae al fondo, ellas lo perciben, salen de debajo del suelo y se aplican a comer los restos. Y es que, tal como ocurre en los reinos emergidos, en la naturaleza submarina nada se desperdicia, pues existe toda una legión de carroñeros que se encargan de las podredumbres, evitando que el mar se convierta en una pestilente cloaca. Claro que para carroñeros indiscriminados, los camarones, a quienes es frecuente ver comiendo a sus propios congéneres. Y no solo los devoran muertos, sino que rematan a los moribundos. Verdaderamente, no puede decirse que el mundo submarino sea el palacio de la sensibilidad y la delicadeza. Ni tampoco el salón de los buenos modales. Cuando a los animales no les gusta la comida, la escupen al instante y sin mayores miramientos. Así que el muestrario de cómo se alimentan los animales marinos es muy grande, pero al mar también se le puede contemplar bajo otro prisma. El de los parecidos con las cosas corrientes de la vida diaria. Así, la estrella de mar sería eso, una estrella. Este espirógrafo que bate sus tentáculos para atrapar el plancton podría ejercer de insuperable plumero para limpiar la casa. Y el rodaballo, antes que un pez adaptado al fondo plano de las arenas, parecería un platillo volante navegando en el espacio infinito. Un espacio densamente poblado, además, por meteoritos. Y ya que hablamos de objetos voladores, ¿acaso el pez águila no se asemeja a un reactor calentando motores justo antes del despegue? Y si ese avión presentara problemas de vuelo, el mar ofrece abundantes modelos de paracaídas, tantos como medusas. Confiemos en que la suerte no depare a los tripulantes este triste destino, el de ser enterrados en lo que parece el cementerio del mar. En realidad, un campo de los moluscos gigantes llamados nacras. ¿Acaso lo que se denomina manos de muertos sean precisamente las reliquias de estos desventurados, cuyos dedos asoman trágicamente en estos nidarios, una variedad de corales blandos?
y sus espíritus floten ingrávidamente entre las aguas, porque eso, fantasmas, es lo que parecen estos animales planctónicos llamados ctenóforos. Y es que los mares se han tragado a millares de seres humanos a lo largo de la historia, y las anémonas proclaman siniestramente este drama nunca acabado, esta dialéctica de la vida y la muerte que es el océano. Pero vayamos a visiones más alegres, como la de estas algas, que bien pudieran ser las lechugas del mar, listas para ser condimentadas y comidas. Y esas lechugas se podrían haber cultivado en estas parcelas, los restos de las praderas de Posidonia que semejan campos recién roturados por el tractor. Claro que si seguimos hablando de comida, no hay más remedio que reconocer que estas anémonas, antes que temibles criaturas de tentáculos pegajosos y paralizantes, parecen un plato de espagueti servido en la mesa del océano. Alguien ha jugado a los bolos y ha conseguido derribarlos en un buen pleno. Al menos eso es lo que parecen estas otras anémonas de arena, que solo dejan fuera su punta en forma de maza. Y estos espirógrafos, que se dejan mecer por la corriente sumergida, sin duda podrían ser el anuncio publicitario de un champú para mejorar la textura del cabello. ¿Podría pensarse en un cabello más sedoso que este? Aquí tenemos a una familia bien avenida, compuesta por 3 generaciones de erizos. El verde sería el más joven, el azul el maduro y el tercero, el venerable abuelo de blancas púas. Una familia todavía estrechamente unida. Bien se ve que aún no han tenido que repartirse una herencia. Del mar podrían sacarse en efecto miles de parecidos con los objetos cotidianos. Pero si lo derivamos hacia lo musical, las comparaciones se multiplican y nos encontraríamos con una verdadera orquesta del mar. Cualquiera podría adivinar que el pez trompeta debe su nombre a ese instrumento, pero más bien sería una flauta. El pulpo, que sorbe y expulsa agua una y otra vez, podría ser la tuba. La medusa, que se contrae rítmicamente para desplazarse, sería el timbal en la orquesta del fondo del mar. Y la vieira. No es difícil deducir que sería la bailarina que toca las castañuelas. Los pies ambulacrales de la estrella de 7 puntas nos recordarían al sonido del arpa. Como toda orquesta que se precie necesita un barítono, contrataríamos a la morena. Y a este simpático y original cangrejo nadador reservaríamos la percusión, en concreto la caja china, y con él pondríamos punto y final a la singular orquesta del mar. El mar es una continua exhibición de criaturas distintas,
extravagantes desde el limitado punto de vista humano. ¿Acaso porque la vida lleva mucho más tiempo habitando los mares y ha dado tiempo a que las formas se retuerzan, se compliquen de un modo insólito, dando lugar a toda una galería de personajes extraordinarios? Por ejemplo, la vieira, con sus varias decenas de ojos como perlas negras dispuestas a lo largo de las valvas. O la luidia, que avanza movida por un ingente número de pies ambulacrales. ¿Y qué decir de esta singular medusa, que parece apoyarse sobre 3 patas como en un trípode? El mundo de los nudibranquios es otro eximio ejemplo de las rarezas del océano. Estas babosas de mar reciben su nombre porque, al contrario que otras especies, llevan sus branquias sin protección, desnudas. Los nudibranquios aparentan ser una presa fácil, pero su llamativa coloración advierte de que hay que tener cuidado con ellos, pues pueden ser tóxicos. Este comportamiento recuerda al de muchos vistosos y venenosos sapos del medio terrestre. Pariente del nudibranquio es la liebre de mar. Su nombre es toda una ironía, pues se trata de uno de los seres más lentos de los océanos, y solo se parece a la liebre auténtica en sus largos apéndices a modo de orejas. La liebre de mar es otra extravagancia, un vegetariano riguroso que encuentra su alimento en las algas del fondo. Y para ejemplares atípicos, las ofiuras, arañas reptantes provistas de 5 brazos. Uno de ellos es el brazo director de la marcha. Otros 2 son ejecutores, y los 2 últimos se comportan como miembros pasivos, como si estuvieran esperando en el banquillo, pues todos los brazos intercambian sus funciones. En el mar, a veces las cosas son como parecen, y a veces no. El cabracho, por ejemplo, parece hosco y terrible, y ciertamente que en este caso la cara es el espejo del alma, porque estamos en presencia de un gran depredador. Y que se lo digan si no al cangrejo, tan corto de vista como para no alcanzar a distinguir al feroz cabracho, inmóvil como si fuera una roca. Tan inmóvil que el cangrejo pasa a su lado y el cabracho ni se inmuta, con esa impredecible conducta de los animales. El cangrejo, sin saberlo, ha estado a un tris de la muerte, pero en el mar nunca conviene cantar victoria demasiado pronto. Este sí es el cabracho que conocíamos. No nos iba a dejar mal después de anunciar su ferocidad. Si en el mar unas veces las cosas son lo que parecen, otras no. La langosta, tan cuajada de aristas, púas y rugosidades, semeja a un despiadado individuo, un verdadero monstruo marino del que más vale mantenerse a distancia. Sin embargo, la realidad de la langosta es que se trata de una criatura tímida y huidiza que solo aspira a que sus muchos enemigos le dejen en paz, pues tiene una carne tan codiciada. Otra especie engañosa, otro gran hipócrita de las profundidades, es la estrella de mar. Cuando se la ve decorando cualquier escenario con su forma estrellada y su brillante colorido, uno piensa hallarse ante la misma encarnación de la belleza y la beatífica bondad. Lejos de ello, la estrella es un depredador nato que sola o en colonias causa estragos entre los moluscos a los que devora abriendo las valvas e introduciendo su propio estómago. ¿Y qué decir de las anémonas marinas? Parecen hermosas e inofensivas flores del fondo del mar, pero son seres que aplican un tortuoso martirio a sus víctimas, como esta quisquilla atrapada irremediablemente en el abrazo mortal de la anémona. Vimos antes que la cigala se sentía más que segura caminando sobre los fondos. Nadie iba a ser tan tonto como para meterse con alguien tan bien lúcido de armamento.
Pero la cabra no es de la misma opinión, porque lo que interesa a este voraz pez no son las pinzas de delante, sino el rico abdomen de la parte trasera. Demasiado dura. La cigala puede seguir su camino. Seguramente va pensando que, enarbolando sus defensas como lanzas en ristre, puede ir a cualquier parte sin que la molesten. No tanto. Esta vez quien irrumpe es una tropilla de sargos. Una cigala por aquí es toda una novedad. Y quién sabe, quizá puedan saborear su famosísima carne. Vaya fastidio. Definitivamente, el mar abierto no es un lugar seguro. Más vale dejarse de aventuras expedicionarias y regresar a donde mejor puede estar cada uno, a la propia cueva. Las vicisitudes de una cigala no son nada comparadas con las de cualquier cangrejo, de los muchos que pueblan el mar, porque en cuanto uno se pone en movimiento, hay 1000 ojos atentos a sus evoluciones. Para la trigla, que gasta horas y horas rebuscando miserables pellizcos de comida en el fondo arenoso, la aparición de un cangrejo es una sorpresa inesperada y bienvenida, como uno de esos bombones que alguien encantador nos ofrece de repente. El cangrejo ha tenido suerte de no ser del gusto del exigente paladar de la trigla, pero juzga más prudente poner por el momento fin a su excursión. Más vale estar debajo de la arena que encima de ella. Cuando el peligro se esfuma, reanuda la marcha. Ahora un pez águila. Vaya, estos sí que son palabras mayores. Uf. Una raya. Esto es salir de una y meterse en otra peor. Con tantos sustos nuestro cangrejo ha perdido el norte y no se le ocurre otra cosa que pasar por encima de un rodaballo. Y no es el rodaballo el que le descubre, sino el pez ballesta, que no está precisamente dormido y cuyas intenciones hacia el cangrejo están bastante claras. Pero no hay situación que no pueda empeorar. Por si no tuviera suficiente con el ballesta, aquí vienen otros. Sargos, doradas y los enjambres eternamente hambrientos que pululan por el fondo del mar y que se disputan esta especie de balón de rugby en que se ha convertido el cangrejo. Vaya, resulta que el rodaballo no estaba tan dormido después de todo. La sepia ha llegado tarde a este banquete, pero se le ha despertado el apetito de cangrejos y ha considerado que no estaría mal llevarse uno al propio estómago. Por fortuna para la astuta sepia, los suelos del océano están plagados de cangrejos, y buscando, pronto da con uno. No importan el tamaño de la presa ni las agudas pinzas, porque la sepia es una verdadera máquina de cazar, y como ocurre con los grandes depredadores, una vez que se pone en marcha no hay nada que la detenga. No debe ser muy agradable tener a un pinchudo cangrejo colgado del morro. Mas para la sepia, algo así pasa por una incomodidad menor. Para un cangrejo, caminar por el suelo no deja de ser pues una torpeza. Y si hay algún lugar donde se pagan las torpezas, y a muy alto precio, es el mar.
La luidia también puede cometer errores. Cuando se desplaza, parece que se deslizara sobre una lámina de hielo. Pero como no ve por dónde pisa y avanza hasta que sus órganos sensores le avisan de la presencia de lo que va buscando, un molusco, puede ocurrir que se meta en malos pasos. En este caso, su excesiva prisa la ha llevado a un despeñadero, uno de esos lugares en el que se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Para una luidia, caer boca abajo es una tragedia en todos los sentidos. Menos mal que acude en su ayuda la moderna tecnología y acelera su trabajosa reincorporación. Y lo que a la imprudente estrella le costó en realidad mucho tiempo de esfuerzo ímprobo, por mor de la aceleración de la imagen lo consigue en un santiamén. Aquí vemos otra anomalía marina. Aunque no lo parezca, este extraño objeto en movimiento es una estrella. Sí, una estrella como la que pasa cerca, solo que esta únicamente tiene 2 brazos, perdidos los otros en alguna escaramuza. Pero conserva aún los órganos vitales y va sobreviviendo como puede, aunque mientras le crecen de nuevo los brazos, debe contentarse con pasar por encima de sus habituales presas, los mejillones. Pensará la estrella. ¿Qué tiempos aquellos en que podía abrir con toda facilidad las valvas de los mejillones? El océano no es desde luego un lugar adecuado para los mermados. Las normas aquí son inexorables y la máxima universal a seguir es que rige la ley del más fuerte y que el fuerte desplaza siempre al débil. Y aquí está la prueba. El cangrejo blanco de las arenas ha sido descubierto y una legión de competidores pugnan por él. ¿Se lo llevará el sargo? ¿Será para el pez ballesta o para la dorada? No, no será para ninguno de ellos, sino para alguien más poderoso, la raya. Pero dejemos la violencia y vayamos a temas más amables. Vayamos nada menos que al argumento del amor en el fondo del mar. Porque de alguna manera ha de originarse esa superproducción de seres de los fondos oceánicos. ¿Y qué mejor introductor en estos asuntos que la sepia? Ese auténtico prodigio de los fondos marinos. Hemos visto a la sepia mudar de color, cazar, y ahora vemos al gran macho cortejando a la hembra. La acompaña, la rodea, seguramente se insinúa con ella en su propio idioma, en el que incluye los continuos cambios de color. Y, si es preciso, advierte seriamente a posibles rivales. Cuidado, amigo, esta hembra es mía y nadie puede disputármela. Y acompaña la advertencia con el tono serio y oscuro de su rostro. Y he aquí el acoplamiento.
Un estrecho abrazo de las partes frontales de la feliz pareja. Vistos los prolegómenos, veamos ahora lo que ocurre con el fruto del amor, la descendencia. El mar contempla aquí dos grandes sistemas. Hay especies que prolongan el cuidado de la prole hasta el final. Una de esas especies es la pancha. Ha depositado los huevos en una especie de cráter y el macho monta guardia alrededor. Pero los minúsculos huevos son un alimento muy apetecido por los sargos, que se vuelcan en masa sobre esa despensa gratuita. Cuando la pancha lo advierte, irrumpe iracundo sobre los ladrones, ahuyentándolos. Pero los sargos vuelven a la carga, y la enfurecida pancha se ve obligada a intervenir de nuevo, y así una y otra vez, en un trabajo verdaderamente agotador. Por tal razón, muchas especies prefieren recurrir a la otra gran técnica de los seres vivos del mar, una técnica mucho más cómoda, desde luego, y que implica menor desgaste. Los mejillones se limitan a abrir ligeramente las valvas y a expulsar su esperma al medio marino. Ya proveerá la naturaleza y hará lo que tenga que hacer con el esperma, que flota en las aguas y acaba cayendo donde tiene que caer. Son legiones las especies que abandonan a los suyos a su propia suerte. Y por eso el fondo del mar está lleno de huevos anclados entre la vegetación, como este huevo de pinta roja, una variedad de tiburón cuya larva ya bulle a través de la cubierta semitransparente. El mar es grande y prolífico, y por eso cada año nacen centenares, miles de millones de nuevos seres, la inmensa mayoría condenados a ser comidos por otros en las primeras fases de la vida larvaria. Solo uno de cada grupo de decenas de miles llegará a adulto. Los demás servirán de pasto para otros. Es la cara y la cruz del mar. Por una parte, un mundo cruel, exigente y competitivo. Y por otra, un mundo admirable, sorprendente, con formas tan caprichosamente bellas como las de las gorgonias, esa variedad de corales que decora insuperablemente el océano. El interior de la gorgonia se halla parasitado por ciertos moluscos que por comer de la propia gorgonia adquieren su misma coloración, y no parecen sino excrescencias o apéndices de ella. El mar ocupa el 70% de la superficie total del globo, y en propiedad el planeta Tierra debería llamarse planeta océano. En un mundo como el de las tierras emergidas, asolado por cambios, transformaciones rápidas y graves deterioros ambientales, el mar representa la estabilidad, la seguridad, la permanencia de todas las formas vivas, tanto las terrestres como las acuáticas. En el mar surgió un día lejano la vida, esa vida que al paso del tiempo ha dado lugar a tantas criaturas maravillosas. Pero no olvidemos que si el mar dio la vida, puede quitarla. Porque el futuro del planeta se halla ligado a la preservación de las condiciones del mar, y ya han aparecido en él
alarmantes e inequívocos síntomas de destrucción. Conservemos, pues, este regazo único, porque sin él no será posible la vida.